Les saludo cordialmente, me alegra tenerles a todos ustedes aquí. Saludo de manera muy especial a la directora general para la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, una mujer que para mí es una inspiración de las mujeres más poderosas de este mundo, y es de las más poderosas no porque sea mujer, sino por lo que hace. Presidir por primera vez la Organización Mundial del Comercio es algo poderoso, y por eso quiero que le demos un fuerte aplauso. Pero además decirles que apenas fui en mi trabajo de vicepresidencia a buscar apoyos para poder avanzar en el gobierno del cambio, me abrió las puertas y me dijo: sí, cuente conmigo para apoyarle en lo que sea necesario. La invité aquí y aquí la tenemos. Esperamos, aprovechemos este espacio que tenemos hoy, que nos va a abrir puertas, que le va a abrir puertas a Colombia para avanzar en lo que tanto hemos dicho: economía para la vida, economías para la paz, economías para la justicia social. Saludo a la subdirectora general de la Organización Mundial del Comercio que la acompaña, Anabel González, al embajador de Colombia ante la República de Ghana, Daniel Garcés Carabalí, a las ministras que están aquí, no le voy a repetir los nombres, a los distintos funcionarios que nos acompañan, al alcalde de Buenaventura. Señor alcalde, le saludamos, nos alegra que ya esté mejor, asumiendo esta tarea de gobernar en lo local. Víctor Hugo Vidal. Saludo a cada uno de los empresarios y empresarias que están aquí. Aquí hay sector de la cultura también, del entretenimiento, el arte, la cultura, que es fundamental también en esto del comercio. Entre todos y todas, yo creo que tenemos un desafío enorme. Como sabemos, el origen de las violencias, o gran parte del origen de las violencias en nuestro país, tiene que ver con la falta de oportunidades, tiene que ver con la falta de desarrollo, con la falta de empleo. Sí, muchos jóvenes que están aquí, que también tenemos que trabajar por ellos, son jóvenes que no han tenido oportunidad y que requieren de una oportunidad. Y la oportunidad a veces es posibilidades de acceso a economía que les permita hacer un estudio, una carrera profesional, que les permita salir adelante. Por eso, entonces, invitamos a la directora que nos acompañara y que trabajáramos con ella una agenda, ¿sí?, para avanzar en el comercio internacional. De manera muy especial y muy particular, ustedes saben que tengo funciones específicas delegadas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien les extiende un saludo a todos y a todas, y se va a reunir en la tarde con la directora. Su compromiso es por hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Y esa potencia mundial de la vida no es posible sin generar economías para la vida, para la justicia, para la dignidad. Cada una de las ministras que están aquí tienen ese compromiso desde su área. La ministra de Cultura, la ministra de las Artes, los Saberes y las Culturas tiene el compromiso de acompañar a los artistas, a los cultores, a los sabedores y sabedoras en sus esfuerzos por divulgar lo que somos de Colombia en términos culturales, pero también por promover sus economías a partir de los distintos saberes y expresiones culturales. La ministra de Ambiente sabe que tiene la responsabilidad, y lo hemos hablado bastante, de cómo
en un esfuerzo por cuidar la naturaleza, por cuidar el planeta, pensamos economías sustentables. Ella habla de la bioeconomía, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, trabajar en desarrollo sostenible, pero que tiene enfoque en estas regiones, por ejemplo, el turismo ecológico, comunitario, sustentable, la producción agrícola de manera ecológica, sustentable. Creo que tenemos un país maravilloso, con una biodiversidad enorme y con unas potencialidades humanas que no podemos desperdiciar. Les necesitamos a cada uno y a cada una de ustedes para poder hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Como gobiernos solos no lo vamos a lograr, pero si juntamos los esfuerzos, por supuesto que lo logramos. Y tenemos nuestra ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que tiene la responsabilidad de generar empleo con dignidad en nuestro país, y ese es un esfuerzo de todos los días. Empleo con dignidad, pero también igualdad salarial, ¿sí? Tiene la responsabilidad de colocar dentro de su cartera los enfoques diferenciales, así que no es fácil. Tenemos a nuestra ministra Irene Vélez, que como saben, ha estado en muchos debates, la han cogido y le han dado durísimo, pero tiene una responsabilidad enorme, que sin dudas, si la logramos, va a transformar este país, y es cambiar la economía a base del carbón, ¿sí? Y el extractivismo hacia una economía sustentable, hacia la transición energética. Ese es parte de la responsabilidad, y con todo el potencial que tenemos sé que lo vamos a lograr. Y la ministra de Ciencias de TIC, la MINTIC, que tiene que conectar a Colombia con el mundo, que uno puede estar en el territorio más alejado, pero desde ahí puede conectarse con el mundo, y esa es parte de la responsabilidad que tiene. Está la viceministra de Ciencias y Tecnología para el desarrollo tecnológico y científico que requerimos. No va a haber avances de desarrollo sin la ciencia y sin la tecnología. Y nuestra ministra de Educación, ya lo decía el viceministra de Educación, Aurora Vergara, que está allá arriba, la responsabilidad de poner la educación en el centro. Sin educación no avanzamos. Entonces, como ven, mujeres liderando políticas estructurales, estratégicas y necesarias para este país. Aquí estamos poniéndole la cara a la industria y al comercio de nuestro país. Con ustedes, tal vez muchos sectores hacen falta, pero los tiempos no nos daba para convocar a todos los sectores, pero sí hay un compromiso de poder avanzar en el desarrollo, y por eso están las distintas cámaras de comercio de Bogotá y las de región del Pacífico. Nos faltaron las del Caribe, nos faltaron las de otras regiones, pero la idea es que esto lo podemos avanzar aquí como un piloto que nos permita ir fortaleciendo en cada región del país el comercio para la vida, para la dignidad, para la justicia social y lo que tanto hemos hablado, para la paz total. Gracias por estar aquí, esperamos que de aquí salen buenas conclusiones y esperamos que de aquí sale una agenda de trabajo clara entre el gobierno nacional y ustedes para poder avanzar. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.